Amigos y hermanos en Cristo, que Dios les bendiga de una manera especial en este día. Quiero darle toda la honra y toda la gloria a mi Señor Jesús, porque sin Él nada podemos hacer, porque ha sido más que bueno y más que misericordioso para con nuestras vidas. Ahora mismo estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos proféticos, y estamos pasando una epidemia terrible que ha llegado al punto en la que se compara con las epidemias más terribles que han sucedido en la historia de este mundo. Y yo quiero darle gracias a Dios, porque a través de esta epidemia el Señor ha sido más que misericordioso para con mi vida, para con mi familia, y ha suplido para nuestras necesidades. Y su misericordia y su gracia ha permanecido sobre nosotros. Y yo quiero darle gracias y toda la honra y la gloria a mi Señor Jesús. Ahora la reflexión de este día se titula: ¿pasará la iglesia por la grande tribulación? Este tema es un tema controversial, ya que adentro del pueblo de Dios hay cristianos y aún predicadores y pastores que creen que la iglesia pasará por la grande tribulación. Pero nosotros no podemos dejarnos llevar por las opiniones, por lo que piensa aquel y aquel otro. Tenemos que irnos a la palabra de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. La Biblia dice: nosotros hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. Hablamos lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos la palabra de Dios que hemos aprendido. Y la Biblia dice en la palabra de Dios que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Pasará la iglesia por la grande tribulación? Primero veamos qué es la grande tribulación. La grande tribulación es un periodo de tiempo en el cual los juicios de Dios estarán siendo derramados sobre esta tierra por causa de la maldad, de la corrupción, de la violencia, la idolatría y el pecado sobre esta tierra. Jesucristo dijo en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no son acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesucristo dice que la grande tribulación que viene es tan terrible que pondrá en peligro a toda la población del mundo. Y dice que si aquellos días no son acortados, nadie sería salvo. En otras palabras, Jesús dice que si Él no viene en su segunda venida visible, cuando todo ojo le verá, a la hora y el día determinado, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, o sea, de los 144,000 sellados que habla Apocalipsis, que especifica que son judíos de las 12 tribus de Israel, 144,000, 12,000 de cada tribu, más los otros judíos que se convertirán por medio de la profecía y la predicación de los dos testigos en esos días. Por eso, escogidos, el Señor Jesús acortará esos días y viene a la hora determinada y el día determinado. En el Antiguo Testamento,
Los profetas hablaron de esa grande tribulación y le llaman el gran día de la ira de Jehová y el tiempo de angustia para Israel. Ahora, hay gente en el pueblo de Dios que predica y cree que la iglesia pasa por la grande tribulación y que verá al anticristo manifestado. Pues nosotros vamos a ver claramente por la palabra de Dios que la iglesia no pasa por la grande tribulación. Primero, la iglesia no pasa por la grande tribulación porque la grande tribulación va a ser un periodo en el cual Dios estará tratando específicamente con el pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos esto? En el capítulo 9 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento, del versículo 20 en adelante, el profeta Daniel explica que Dios le da una visión donde le dice que 70 semanas son determinadas por Dios para terminar con el pecado, la maldad y la iniquidad en Israel. Y entonces ungir al Santo de los Santos, o sea, Jesús. ¿Cuándo? En el milenio. Cuando Jesucristo establezca ese reinado de paz por 1000 años aquí en la tierra, en el cual Jesucristo se sentará en el trono de David en Jerusalén y desde ahí será rey sobre toda la tierra. Y la Biblia dice que entonces su nombre será uno sobre toda la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero fíjate que Dios le dice a Daniel, sobre tu pueblo, el pueblo de Israel. No es para la iglesia. Ahí no se refiere a la iglesia en ningún momento. Todavía la iglesia no había nacido. Dios está hablando específicamente al pueblo de Israel. Y le dice acerca de 70 semanas que Él ha determinado para bregar con Israel, para acabar con el pecado, la maldad, la iniquidad y la prevaricación, y terminar la profecía y la visión. Pero esas 70 semanas no son 70 semanas de días, no. Son 70 semanas de años, que multiplicado es 7 días de una semana. 7 multiplicado por 70 son 490 años. Y esas 70 semanas o 490 años comenzaron, y el libro de Daniel habla específico, con exactitud. Comenzaron con la salida de Esdras y Nehemías bajo la orden del rey Artajerjes para reconstruir los muros de Jerusalén. Y desde ahí hasta la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario se cumplieron 69 semanas. O sea, 483 años. Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió que después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el reloj se detuvo. Y esa última semana, 7 años, que es el periodo de la grande tribulación, se quedó en stand-by. Se detuvo. ¿Por qué? Porque por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario hubo un nacimiento de un pueblo nuevo llamado la iglesia, que nació en Pentecostés. Ahí fue donde nació la iglesia del Señor, cuando estaban 120 discípulos esperando la llenura del Espíritu Santo, que Jesucristo les dijo, no se vayan de ahí,
hasta que sean llenos, vestidos, investidos con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia en el capítulo 2 de los Hechos, que como un viento recio entró cuando ellos estaban unidos, orando al Señor, esperando la promesa. Dice que entró como un viento recio y el Espíritu Santo los llenó a todos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice la Biblia que después de esa manifestación se levantó Pedro y comenzó a explicarles a los que estaban alrededor qué significaba eso. Y les predicó acerca de Jesucristo. Y dice la Biblia que 3,000 vinieron a los caminos del Señor. Y ahí comenzó la iglesia. El pueblo de Israel, Dios trató con ellos en el Antiguo Testamento, pero ellos le daban la espalda, lo rechazaban, se iban en pos de otros dioses, en la idolatría y en las costumbres de los otros pueblos. Y por cuanto hicieron eso, Dios se tornó a otro pueblo. Y ese pueblo es la iglesia, nosotros. Entonces esos 7 años, esa semana, está en stand-by. El reloj se detuvo. Ahora, ¿cuándo comenzará esa semana? ¿Cuándo ese reloj comenzará a rodar otra vez? Después del rapto de la iglesia. Después que suene la trompeta y Jesucristo venga por la iglesia, entonces esa semana el reloj comenzará a rodar otra vez para terminar que las 70 semanas de Daniel, los 490 años. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Podemos ver que lo que viene de la grande tribulación es Dios tratando con Israel. Y la iglesia no está en el asunto. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ahora, pruebas bíblicas que nos aseguran que la iglesia no va a pasar por la grande tribulación. Si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 10, Jesucristo mismo nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré. Le está hablando a la iglesia. Te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Alabado sea Dios. Ese versículo sabemos que Jesucristo le estaba hablando a las 7 iglesias de Asia Menor, las 7 iglesias de Apocalipsis. Y cada vez que le hablaba a una iglesia decía: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en este versículo nos habla a la iglesia en general, en el mundo entero. Y nos deja una promesa: que la iglesia será librada de la ira que viene sobre la faz de la tierra. Viene sobre todos los habitantes de la tierra. Pero antes de que esa prueba venga, antes de que la grande tribulación se destalle, antes de que la ira de Dios sea desatada sobre esta tierra, todos los que han guardado la palabra de la paciencia de Dios serán librados de eso que viene sobre la faz de la tierra. Jesucristo también habló en el libro de Lucas, capítulo 21 y versículo 36, y Jesucristo dijo: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar los juicios que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Estar de pie dónde? Arriba en el cielo. Solamente los que estén velando y orando en todo tiempo. La Biblia dice: orad sin cesar.
y buscar el rostro de Dios continuamente. Los que estén velando, los que estén alerta, los que estén despiertos. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará. Los que estén velando, orando en todo tiempo, serán tenidos por dignos de escapar. ¿Ve? La iglesia escapará la ira que viene. La ira que viene no es para la iglesia. Por lo tanto, la iglesia escapará los juicios que vienen. Alabado sea Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10 dice que nosotros estamos esperando que venga desde los cielos el Hijo de Dios, el cual nos libra de la ira que viene. ¿Ves cómo la palabra de Dios concuerda? Escaparemos porque Dios nos va a librar de la ira que viene. Y escaparemos esa ira. ¿Por qué? Porque Dios nos va a librar de la ira que viene. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9 dice, porque Dios no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, Jesucristo mismo dijo que así como sucedió en los días de Lot, sucedería en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué sucedió en los días de Lot? La Biblia dice que Dios le envió 2 ángeles para que sacaran a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra, porque Dios iba a derramar juicio sobre esas ciudades por causa del pecado, de la maldad, de la homosexualidad, todas las cosas que estaban pasando, la idolatría, todo lo que estaba pasando en esas ciudades. Y el pecado y todo eso, ese clamor había llegado hasta la presencia de Dios. Y Dios iba a derramar juicio. Pero dice la Biblia que envió 2 ángeles para sacar a Lot y su familia antes de derramar el juicio. Alabado sea Dios. Y la Biblia dice que Lot salió con su hija, con su esposa. Salieron de la ciudad. Y cuando ya estaban a salvo, alabado sea Dios, los que saben la historia saben que la esposa miró hacia atrás, porque los ángeles le dijeron a Lot, escapa por tu vida y no mires hacia atrás. Pero cuando ya iban a estar seguros, la esposa de Lot miró hacia atrás, desobedeció a Dios, se convirtió en una estatua de sal. En otras palabras, ellos eran ricos, tenían mucho dinero, tenían muchas posesiones. Y parece que todo eso estaba dentro del corazón de ella. Su tesoro estaba, donde estaba su corazón, ahí estaba su tesoro. Y miró hacia atrás. Se convirtió en una estatua y se perdió. Se perdió para siempre. Pero Lot y sus hijas, sus 2 hijas, escaparon de la ira que venía sobre Sodoma y Gomorra. Y cuando Lot y sus hijas estaban seguros, la ira de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra y ardieron como estopa. Fuego y azufre cayó del cielo y los quemó. La ira de Dios fue desatada sobre Sodoma y Gomorra por causa del pecado, la maldad. Pero antes de que los juicios cayeran sobre Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas estaban a salvo. Fueron sacados de allí. Y Jesucristo dijo que así como fue en los días de Lot, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. En los días de la venida del Hijo del Hombre, los tiempos que estamos viviendo hoy en día, los tiempos más difíciles y más terribles que jamás se hayan vivido sobre la faz de la tierra. Y la trompeta está a punto de sonar, porque en la grande tribulación se aproxima la ira de Dios por causa de la maldad, del pecado, de la idolatría. Los hombres le han dado la espalda a Dios. Pero antes de que los juicios de Dios caigan, antes de que la grande tribulación comience aquí abajo en la tierra,
Hay un rapto. La Biblia dice que sonará una trompeta y se abrirá una puerta en el cielo y una voz se oirá en todo el mundo que dirá: sube acá. Y el pueblo de Dios será arrebatado para arriba, para el cielo, para escapar los juicios que vienen. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Y la Biblia dice en el libro de Génesis claramente que el justo no perecerá junto con el impío. Alabado sea Dios. Alma te alaba. Mi alma alaba la gloria de Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 7 dice que tan pronto como el periodo de la grande tribulación comience, inmediatamente se manifestará el anticristo y el falso profeta para tomar dominio sobre el mundo entero, sobre toda la tierra. Ahora, aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 8 dice claramente que hasta que lo que impide y detiene su aparición se ha quitado de esta tierra, el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, no se puede manifestar. ¿Qué es lo que lo detiene? Lo que lo detiene, alabado sea Dios, es el cuerpo de Cristo, la iglesia llena del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y Jesucristo dijo, hablándole a nosotros, al pueblo de Dios, dijo: mirad que os he dado poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por lo tanto, el pueblo de Dios, lleno del Espíritu de Dios, lleno de todo Dios dentro de ellos, el anticristo no se puede manifestar. Por lo tanto, para que el anticristo se manifieste, tiene que haber un rapto y el pueblo de Dios ser quitado. Lo que lo detiene ahora mismo impide que él se manifieste. Cuando eso se ha quitado, cuando el rapto ocurra y el pueblo de Dios sea arrebatado de esta tierra para escapar los juicios que vienen, entonces el anticristo tendrá camino libre para manifestarse y hacer todo aquello que dice la Biblia que viene a hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Todo aquel cristiano que crea que la iglesia pasará por la grande tribulación, si no quiere entender, quiere seguir creyendo eso, pues conforme a su fe se ha hecho. La Biblia dice: conforme a vuestra fe se ha hecho. Yo creo por la palabra de Dios y por eso lo estoy diciendo aquí. Lo creo con toda mi alma y mi corazón, que antes de que la grande tribulación comience en esta tierra, suena una trompeta. Jesucristo mismo, dice la Biblia, que descenderá hasta las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados y arrebatados en nubes junto con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire. Y entonces desde ahí subir hasta los cielos, hasta el tercer cielo, para las bodas del Cordero. Y todo será gozo y alegría. Y no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más prueba, no habrá más problema. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo lo creo. Mi alma te alaba. La iglesia no pasará por la grande tribulación, porque la iglesia es la novia de Jesús. Oh, mi alma te alaba, pero no es cualquier novia. La iglesia, la Biblia dice en Efesios 5:27, que es una iglesia santa, inmaculada, sin manchas ni arrugas. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Como Jesús, con ese amor que tiene para con nosotros, después de haber dado
su vida en sacrificio en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día para que pudiéramos tener salvación y vida eterna a través de Él, va a permitir que su pueblo, que su iglesia pase por los juicios que vienen sobre la tierra. No, la iglesia no pasará por la grande tribulación, porque antes de que venga la grande tribulación, viene Cristo a buscar su pueblo. Son dos los que vienen. Viene el anticristo, el cual tendrá todo el poder de Satanás dentro de él y tomará dominio de esta tierra y llevará a esta tierra a un suicidio mundial. Pero antes de que se aparezca ese anticristo, viene Jesucristo. Y ese es más rápido. Jesucristo es como el relámpago. Así como el relámpago sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Cristo viene. El fin se acerca. Escapa hacia Jesús y vivirás. Solamente Cristo tiene salvación y vida eterna para ti y para mí. Solamente Jesucristo puede perdonar el pecado tuyo y el mío. Solamente Jesucristo, su sangre es la que lava el pecado. Solamente Cristo es el único que puede salvar al pecador. Alabado sea Dios. Hasta aquí esta reflexión. Y recuerda que solo Cristo salva, solo Cristo sana. Y solamente Cristo tiene el poder para transformar al ser humano. Que Dios les bendiga.